Hola, profe, ¿cómo va? ¿Todo Buenas bien? noches, profesor. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Todo bien. Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos empezado en la clase anterior, que es el contrato de compraventa. Siguiendo la presentación que les había empezado a compartir la vez pasada. Bien, ¿se ve la presentación? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces recordemos, digamos, muy brevemente de lo que veníamos. Habíamos señalado que el contrato de compraventa es probablemente el contrato más usual o más frecuente. Lo hacemos todo el tiempo, a diario, eh, eh, por operaciones mínimas o más importantes o operaciones muy importantes. Este contrato es un contrato que digamos, que es probablemente el más frecuente en nuestra vida. Y bueno, nuestro código, nuestra legislación ha optado por unificar toda su regulación en el Código Civil y Comercial, simplificando, como decíamos, la regulación un poco más minuciosa que tenía el Código Civil y eliminando todas las disposiciones que aplicaban en materia de compraventa comercial. Con lo cual ahí tenemos de alguna manera el corpus de las operaciones de compraventa, y sin perjuicio de que, bueno, muchas de ellas también van a quedar atrapadas o comprendidas en el derecho del consumidor, es decir, la ley de defensa del consumidor y sus normas específicas, más allá de las normas que el propio código sabemos que trae en materia de contratos de consumo. Con lo cual, porque obviamente el contrato de compraventa también es uno de los principales en materia de consumo o de derecho de defensa del consumidor. Con lo cual, bueno, esta es una pequeña digresión. La otra tiene que ver con que, bueno, nuestra legislación ha sumado, o sea, sumado y ratificado la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercadería. Con lo cual, digamos, bueno, esa convención va a tener aplicación cuando estemos tratando contratos de compraventa que tengan, que entren dentro de esa convención. Son compraventas de mercaderías y en aquellos casos en los cuales, bueno, las partes se encuentran domiciliados en estados que hayan ratificado la convención, que son la gran mayoría de los estados del mundo. Con lo cual, bueno, digamos además que el Código Civil y Comercial, en su regulación, además de basarse en lo que disponía el Código Civil y el Código de Comercio para lo que eran compraventas comerciales o compraventa de cosas muebles para revender o para lucrar con su uso, bueno, ha seguido, además del Código Civil y de Comercio, como les decía, ha seguido también a la Convención de Viena, digamos. Van a ver que hay algunas disposiciones de la Convención, cuando veamos compraventas, digamos, de cosas muebles, lo vamos a advertir más claramente, que, bueno, digamos, recogen la experiencia de esa convención, que es una convención que, como les he mencionado, bueno, tiene gran aceptación a nivel mundial,
ha sido receptada por la mayoría de los países, y además tiene una gran, digamos, experiencia en su aplicación, tanto por parte de los tribunales como por parte de los paneles arbitrales, porque muchas de las operaciones de compraventa internacional se pacta el arbitraje comercial y se aplica la Convención de Viena. Bueno, vimos la parte introductoria, vimos los elementos del contrato, digamos, vimos a qué tipo de operaciones se aplica de manera directa, es decir, a la transferencia o a la obligación de transferir a la propiedad de bienes móviles o inmuebles, y vimos también que hay otras operaciones, como es la transferencia o la constitución, básicamente de derechos reales o desmembraciones de derechos reales, a las cuales también se aplica las reglas propias de la compraventa, y vimos también que aplica a los títulos valores. Vimos la distinción de la compraventa con la permuta, el contrato de obra, la dación en pago, bueno, distintas figuras que el código contempla, y a partir de normas específicas que hacen esta distinción, o si no, de la propia configuración de los distintos contratos. Bueno, y después de repasar algunas consideraciones adicionales sobre la compraventa, habíamos llegado a esta distinción tan relevante que es los efectos de la compraventa respecto de la transmisión de la propiedad de la cosa que es objeto de la compraventa. Y ahí habíamos recordado que en el derecho comparado existían dos grandes sistemas: el sistema de origen romanista y el sistema de origen francés. El sistema de origen romanista, que es el que nuestra legislación ha adoptado. Acá les enfatizo el punto. De lo que estamos hablando es de los efectos de la compraventa respecto a la transmisión de la propiedad. Es decir, estamos hablando de cuántos actos hacen falta para que el comprador se haga dueño de la cosa. Es decir, teníamos claro que, digamos, en nuestro derecho, el contrato de compraventa tiene por efecto crear la obligación de transmitir la propiedad de una cosa, pero no la transmite. Y eso es lo que, bueno, distingue nuestro sistema de origen romanista, y que también se sigue en otros países, como puede ser España y los países latinoamericanos, muchos de ellos, en los cuales, bueno, la compraventa es el título, es decir, es el antecedente. No transmite la propiedad, pero es el antecedente en función del cual luego se cumple con un modo, que es la entrega de la cosa, o la inscripción, según el caso, y es eso, esa es la conjunción de estos dos pasos lo que produce la transferencia de la propiedad. Por eso siempre tienen que tener en cuenta que el contrato de compraventa entre nosotros es un contrato obligatorio. Es decir, apunta a la transferencia de la propiedad, pero no la transmite. Distinto es el sistema francés que se sigue manteniendo y que ha sido tomado por otras legislaciones, como la italiana, en los cuales, bueno, el contrato, cuando estamos hablando de cosas ciertas, transmite por sí mismo la propiedad. Y los actos que se realizan después son actos en cumplimiento del contrato y que tienen por objeto justamente cumplir esas obligaciones, pero con la propiedad ya transferida a favor del comprador. En nuestro sistema, como les digo, bueno, el artículo 1892 es el que actualmente consagra este principio, que antes estaba en el artículo 577, perdón,
que tenía una nota muy larga y detallada, donde Vélez Arfield justamente explicaba estas diferencias y que se las recomiendo si la quieren leer, porque, digamos, en cuanto a lo que es la distinción de uno y otro sistema, bueno, ahí lo van a encontrar claramente explicado. En nuestro derecho, bueno, en cuanto se trata de cosas muebles, el título es, en este caso, la compraventa, y el modo es la tradición, es decir, es la entrega de esa cosa mueble. Estamos hablando de cosas muebles no registrables. Entonces yo les vendo una biblioteca, bueno, tendré que hacer entrega, además de la compraventa, tendré que hacer entrega de todos y cada uno de los libros que integran esa biblioteca. Hasta que no haga tradición de todos, bueno, se transferirá la propiedad de aquellos respecto a los cuales haya hecho la tradición, pero no de los que no he hecho la tradición. Eso no quiere decir, obviamente, que no tenga la obligación de hacerlo. La obligación del vendedor es transferir la propiedad, pero, como les digo, esa obligación, cuando la propiedad recién se adquiere cuando la obligación efectivamente se cumple. En materia de automotores, bueno, hay un régimen específico que está consagrado por un decreto del año 1958 que aparece allí detallado en la filmina, que es el decreto 6582, que tiene un régimen peculiar, porque para los vehículos automotores, este decreto establece el carácter constitutivo de la inscripción. Es decir, la propiedad se transmite por el contrato más la inscripción en el registro de la propiedad automotor. Es decir, vamos a ver, ahora en un instante más les voy a comentar el régimen de los inmuebles, pero van a ver que en el régimen inmobiliario también hay una inscripción, pero esa inscripción no tiene por efecto transmitir la propiedad, sino hacer oponible la propiedad ya adquirida a terceros. Y entonces vamos al tema de los inmuebles para que lo vean. También en el tema inmobiliario, bueno, hay alguna discusión respecto de cuál es el alcance de la inscripción, pero en general la opinión mayoritaria entiende que en materia inmobiliaria tenemos en primer lugar la compraventa, que es el título. Esa compraventa debe ser celebrada por instrumento público, porque así lo dispone el Código Civil y Comercial. Vamos a ver que el boleto, bueno, es un compromiso a celebrar un contrato de compraventa, pero no es la compraventa en sí. La compraventa debe instrumentarse por escritura pública. A ese título hay que sumarle el modo, que consiste en la tradición, es decir, la tradición del inmueble, es decir, la entrega del inmueble del comprador al vendedor, cosa que prescribe el artículo 1893 por su parte. Y eso, bueno, la sumatoria de esos dos actos, al igual que lo que habíamos hablado en el punto 1 con relación a los muebles no registrables, produce la transmisión de la propiedad. Ahora, en materia inmobiliaria, el punto es que también tenemos disposiciones especiales que establecen cómo esa propiedad que ha sido constituida a través del título y el modo, es decir, de la escritura más la entrega de la posesión, es oponible a terceros. Bueno, a terceros que hayan sido ajenos a la operación de compraventa. Es decir, la inscripción tiene por efecto hacer oponible ese derecho real de dominio que ya se ha constituido entre las partes y respecto de los terceros que hubieran intervenido en la operación, por ejemplo, el escribano. Bueno,
hacer oponible a esos terceros la operación de compraventa, de modo tal de que por un lado los terceros, o por un lado las partes puedan oponer a los terceros la transmisión de la propiedad, y por el otro lado los terceros de buena fe puedan prevalecerse del contenido del registro para, digamos, tener certeza respecto de quién es el dueño de un inmueble determinado. Entonces, en materia inmobiliaria, como verán, la inscripción es una inscripción, como suele denominarse, declarativa, es decir, tiene por efecto llevar al registro y hacer oponible la transmisión de una propiedad que ya ha ocurrido fuera del registro. Es decir, el registro lo que hace es proyectar y dar efecto respecto de más sujetos de algo que ya ha ocurrido, que es la transferencia de la propiedad que ocurre fuera del registro. En cambio, en materia de vehículos de automotores, la inscripción al registro es lo que provoca la transmisión de la propiedad. Es decir, allí la inscripción es constitutiva, porque antes de acceder al registro no hay transmisión de la propiedad ni siquiera entre las partes. Entonces, por eso, en un caso se habla de inscripción, o que la inscripción registral tiene efecto constitutivo, porque constituye el derecho de dominio, y en el otro tiene efecto meramente declarativo, porque el efecto que produce es expandir los efectos de una transferencia de dominio que ya ha ocurrido de manera extra registral. Bueno, finalmente, estos son los tres, digamos, supuestos más usuales, ¿no? Transferencia de dominio de cosas muebles no registrables, transferencia de cosas muebles registrables, o automotores, y transferencia de inmuebles. Después tenemos otros casos más, digamos, menos frecuentes, como es la transferencia de aeronaves, de buques, de caballos de pura sangre de carrera. Bueno, cada uno de esos, y hay otros casos también, cada uno de esos objetos especiales o particulares tienen un régimen especial de transferencia que obviamente ustedes no necesitan conocer. Lo que sí, digamos, les recuerdo para su conocimiento es que esos objetos específicos, cosas específicas, tienen su propio régimen de transferencia, que bueno, que no deja en ningún caso de apartar o no se aparta de este principio del título y el modo, pero bueno, el Código Aeronáutico, la Ley de la Navegación, la Ley Especial sobre Transferencia de Caballos Pura Sangre tienen sus propias particularidades. Bueno, después el artículo 1128 refuerza algo que bueno, que ya venía dicho por el Código Civil, respecto, bueno, de un principio que parece bastante evidente, que es que nadie está obligado a vender excepto que se encuentre sometido a la necesidad jurídica de hacerlo. Esta norma, digamos, es una norma, si uno quiere, sobreabundante, porque no es más que una aplicación específica del artículo 19 de la Constitución, que habla que justamente nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Con lo cual, si no hay una obligación preexistente proveniente de la ley o de alguna disposición voluntaria, no hay obligación no solo de vender, no hay obligación de realizar ningún contrato, si no existe esa obligación. Pero esto resulta, como les digo, de los principios constitucionales y de la libertad contractual, que se integra no solo de la libertad de contratar, sino también de la libertad de no contratar. Entonces, bueno, ese principio, bueno, puede no aplicar en determinadas circunstancias.
El código viejo, código drogado, traía algunas excepciones que no eran tales, o en muchos casos no eran tales. Por ejemplo, hablaba del caso de la expropiación. Si la expropiación, ustedes recordarán, para los que vieron constitucional o administrativo, que bueno, que la expropiación es un acto por el cual una legislatura, el Congreso Nacional o sus equivalentes provinciales, pueden declarar de utilidad pública un bien y sujetarlo entonces a expropiación, lo que significa que el particular se va a ver privado de la propiedad y va a recibir una indemnización. Esto era propio del código, digamos, del escaso avance, digamos, del derecho administrativo hacia fines del siglo XIX. Bueno, parte de la doctrina francesa, la gran mayoría, y el doctor Vélez, que era muy conocedor de esa doctrina, consideraban a la expropiación como un caso de venta forzosa, es decir, que la declaración de utilidad pública de un bien exigía a quien estaba afectado por esta declaración, le exigía la obligación de vender al Estado el bien sujeto a utilidad pública. Ya las doctrinas más modernas, bueno, dan a la expropiación otra naturaleza. Es un instituto del derecho público, no es una compraventa técnicamente lo que ocurre entre la afectación, digamos, el afectado por la expropiación y el Estado expropiante, sino que, bueno, que es un acto de autoridad en el cual el gobierno o el Estado toma la propiedad de alguien sujeto a la previa indemnización. No es un precio, sino que es una indemnización que tiene determinadas características en cuanto a cómo se debe componer, quién la debe fijar, etc. Con lo cual, bueno, uno de los casos que se solía incluir como excepción a que nadie está obligado a vender era la expropiación, pero como vemos, la expropiación no es exactamente una venta. También, doctor, perdón, se me ocurre también que en la expropiación, al haber otro instituto, creo que es la retrocesión, ¿no? Si mal no me equivoco. Eso en la compraventa no, excepto que haya alguna especie de simulación o algo, es como una vez hecha la venta, no hay una forma, porque tiene condiciones, La ¿no? expropiación, También, claro, tiene condiciones, tiene que ser para el fin, por el cual, o sea, yo cuando compro una propiedad no tengo que destinarla a un determinado fin, o sea, claro, la compro y punto. El Estado está obligado como a darle destino, y si no yo puedo pedir una retrocesión, ¿no? sí, una retrocesión. Pero no. Sí, es decir, es cierto, la expropiación, si bien todo esto es bastante teórico, ¿no? Ahora les voy a decir por qué, pero es cierto, la declaración de utilidad pública es una declaración de carácter político, digamos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que los tribunales en general han entendido que esa es una facultad sobre la cual, bueno, no hay una facultad del Congreso que no debería estar sujeto a control judicial, porque contiene un margen de discrecionalidad que es propio del poder político, es decir, decidir si tal o cual cosa hay que hacerla, tal política, como se dice ahora, políticas públicas, que en realidad son actos de gobierno, en realidad, bueno, se debe o no se debe llevar adelante, y si para llevarla adelante es imprescindible, necesario, conveniente expropiar un bien de un particular. Como señala la compañera, esa es la raíz del tema, es decir, está primero la necesidad o la declaración de utilidad pública, es decir, que hay un bien para el cual hay una utilidad pública que debe atender, y producto de esa utilidad es que se lo expropia. No es al revés, no es que para sacarle algo a alguien
yo invento una utilidad pública y se lo saco, que es como se utilizó muchas veces la expropiación, desgraciadamente. Pero el problema es que digamos, por esta autorrestricción de alguna manera que se han impuesto los jueces, salvo casos muy aberrantes, en general los jueces se abstienen de evaluar si la decisión de utilidad pública o no de un bien digamos, corresponde o constituye un acto arbitrario. Como colofón de eso, bueno, viene el problema de la retrocesión. ¿Qué es la retrocesión? Es el caso en el cual un bien que ha sido expropiado, se ha declarado de utilidad pública, se ha pagado la indemnización y el bien ha pasado al Estado, después no se aplica o no se utiliza para eso, para la finalidad de utilidad pública por la cual ha sido expropiado. Entonces, eso, bueno, ha dado lugar también a dificultades, porque, bueno, si se expropian, por ejemplo, determinados terrenos para hacer un camino y después pasan 40 años y el camino no se hace, bueno, digamos, ahí es donde, digamos, parece que la utilidad pública en realidad no era tal, o que pueden haber ocurrido otras circunstancias, como otras prioridades que ha debido atender el Estado, que han postergado la realización de ese camino porque se decidió que los recursos se utilicen para hacer otra cosa. Pero en principio esa es un poco la idea. Pero a lo que me interesaba apuntar acá es que el acto por el cual se hace, se configura esa expropiación no es una compraventa, y como bien señalaba la compañera, una de las diferencias es que en la expropiación, bueno, como hay una causa de utilidad pública, bueno, de la cosa que es expropiada, a diferencia de la que es comprada, que el comprador la podrá utilizar para lo que quiere, salvo que tenga algún acuerdo respecto de una utilización específica que puede ocurrir por vía de una obligación o de un cargo o incluso de una condición resolutoria, pero fuera de esos casos, bueno, el propietario hace lo que quiere. En el caso de la expropiación, en principio no, debe ser utilizada para atender a la utilidad pública que dio lugar a la expropiación, ¿no? Pero bueno, ese sería el primer caso, que era uno de los casos que señalaba la ley vieja, código viejo. Otro que sí es un caso existente y que es vigente, es que alguien se haya obligado a vender por contrato o que la obligación le venga por testamento. Entonces, en esos casos, bueno, el que se ha obligado por contrato, que sería un contrato preliminar por el cual alguien se obliga a vender algo. Bueno, esa obligación se cumple haciendo el contrato de compraventa. Y lo propio ocurre en los casos en los que, bueno, un heredero designado en un testamento tuviera la obligación, porque así lo ha dispuesto el testador, de vender tal o cual cosa. Esos casos entrarían dentro de este artículo. Otro caso que ya también ha sido, digamos, excluido de esta situación es el caso de la ejecución judicial. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una deuda y esa, por lo que sea, porque vamos a ir a un caso bien sencillo, he librado un pagaré y llega el vencimiento del pagaré y no cumplo, el tenedor del pagaré podrá iniciarme un proceso ejecutivo. En el marco de ese proceso ejecutivo puede embargar un bien mío, que puede ser un inmueble, por ejemplo. Y si sigo sin pagar, podrá obtener una sentencia de trance y remate si no tengo excepciones para poner. La sentencia de trance y remate produce la disposición del inmueble o la transferencia del inmueble a quien lo compre en la subasta, que deberá pagar precio. Bueno, eso se entendía antiguamente que era también una compraventa forzosa. Es decir, yo deudor, bueno, estaba obligado a vender. Hoy el derecho procesal ha avanzado también en ese tema, y si bien es materia de debate, porque todavía no está,
o hay distintas opiniones al respecto. Bueno, en lo que sí se suele coincidir es que no es una compraventa. Al igual que en el caso de la expropiación, en el caso del embargo y subasta de un bien para atender a una deuda, funciona como una especie de expropiación en el sentido de que hay una autoridad que dispone compulsivamente la venta de un bien, de un particular, por aplicación de las normas del derecho procesal que hacen la ejecución, y entonces, bueno, ahí no soy yo que estoy vendiendo, sino que hay alguien que me está, digamos, quitando el bien, disponiendo del bien en función de un procedimiento, y eventualmente tendré derecho al remanente o al saldo de la ejecución en el caso que después de pagada la deuda quedará algo. Pero bueno, la referencia de este artículo es más bien una referencia, si quieren, histórica, para entender de dónde sale esta obligación o este artículo. Bueno, a partir del artículo 1129 termina de alguna manera esta parte general o introductoria del contrato de compraventa para entrar ya en aspectos un poco más especiales. Y bueno, el artículo 1129 ya arranca explicando qué es la cosa vendida. Y arranca con una norma muy amplia. El artículo nos dice que pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos. Con lo cual, en definitiva, nos está remitiendo a algo que ya conocemos o deberíamos conocer, que son las disposiciones de la parte general del contrato sobre objeto del contrato, que son los artículos 1003 y siguientes del Código Civil, que recuerdan que habla de los objetos prohibidos, la determinación del objeto, etc. En principio, entonces, bueno, tenemos el requisito de la licitud del objeto, que, bueno, básicamente tiene que ver con que el objeto sea una cosa que esté en el comercio. Van a ver que el artículo 234, por ejemplo, del código prohíbe la venta de cosas que no están en el comercio. Después, bueno, el artículo 279 habla en general de la licitud del objeto, dice que bueno, que pueden ser objeto, ese artículo está en la sección del acto jurídico, pero aplica de todas maneras el contrato, no deben ser hechos imposibles o prohibidos por la ley, contrarios a la moral, buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Bueno, y después tenemos los artículos propios del objeto de los contratos en general. Después vamos a ver que inmediatamente después del 1129 vamos a tener el artículo 1130 que habla de la posibilidad del objeto, es decir, que el objeto sea posible, y los que siguen que hablan de la cosa futura y de la cosa ajena, que hoy los vamos a ver de inmediato. En cuanto a la determinación, bueno, la determinación implica básicamente que son objeto de la compraventa las cosas ciertas, muebles o inmuebles. Acá esto está mal. Es decir, muebles, bueno, se refiere a cualquier cosa mueble determinada, es decir, un vehículo determinado, un animal determinado, un bien cuya identificación sea cierta. En los inmuebles, por definición, los inmuebles siempre son ciertos. En cuanto a las cosas inciertas, bueno, pueden ser determinadas por su especie y calidad y su número. Puedo decir, le vendo 5 caballos, 3 caballos. Bueno, ahí lo que tengo que determinar, la cosa es incierta porque no estoy diciendo cuál caballo estoy vendiendo, pero tengo que dar alguna indicación
sobre, obviamente, la cantidad, cuántos son, y segundo, la especie para saber, digamos, dentro de qué género me estoy moviendo. El artículo 1130 se refiere a las cosas ciertas que han dejado de existir. Y este es un caso, son casos interesantes. Bueno, el artículo, para que vean, parte diciendo que si la venta es de cosa cierta que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionarse el contrato, este no produce efecto alguno. Si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte existente con reducción del precio. Ahora, hasta acá tenemos lo que sería una compraventa. Bueno, leamos todo el artículo. La parte segunda del artículo dispone que puede pactarse que el comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya perecido o esté dañada al celebrarse el contrato. El vendedor no puede exigir el cumplimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa ajena había perecido o estaba dañada. Bueno, acá este artículo tiene dos partes. Y esas dos partes responden a lo que sería una compraventa conmutativa o aleatoria. Entonces, la primera parte habla de que la venta tiene que ser, para que estemos dentro de este artículo, de una cosa cierta. ¿Por qué tiene que ser de una cosa cierta? Bueno, ahora vamos a ver. Porque tiene que ser de una cosa cierta que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionarse el contrato. Supóngase que yo tengo un estud soy criador de hacienda, de vacas, y le vendo a alguien que lo quiere comprar tal toro o tal vaca que tiene determinadas características, que ha sido ganadora del Gran Premio en la Rural o lo que fuera. O le quiero vender un cuadro que tengo en mi casa de tal pintor, con tales características. Es decir, tiene que ser una cosa cierta que ha dejado de existir. ¿Por qué tiene que ser cierta? Porque si yo le estoy vendiendo un kilo de azúcar, no puede dejar de existir porque no le estoy diciendo cuál kilo de azúcar es. Es un kilo de azúcar que, digamos, como el género nunca perece, si yo tenía en la cabeza que le estaba vendiendo el kilo de azúcar que tenía en mi casa, bueno, es un problema mío. Lo que yo le estoy vendiendo es un kilo de azúcar y punto. Con lo cual, no es una cosa cierta. Puedo convertir una cantidad de cosas en una cosa cierta, pero, digamos, sería una cosa un poco inusual. Inusual. O sea, yo, por ejemplo, podría decir que le vendo tantos dólares que tengo en una caja de seguridad X. Bueno, son esos que están ahí, los convierto en ciertos, sé cuáles son. Si el banco se incendia y se prende fuego todo y desaparece lo que está ahí, bueno, es una cosa incierta, pero que la he convertido en cierta y que puede dejar de existir. Pero para que deje de existir, el requisito de la certeza es previo, porque si no, no sé qué es lo que ha dejado de existir. Entonces, lo que está diciendo acá es que tiene que haberse dejado de existir al tiempo de perfeccionarse el contrato. Es decir, tiene que haber desaparecido el toro que yo le estoy vendiendo, murió, o por ejemplo, en el momento, un día antes de lo que yo se lo esté vendiendo a alguien. Entonces el toro está en un campo y yo estoy haciendo el contrato acá en Buenos Aires, no sé que se murió. Ni yo lo sé, ni el otro, ni el que me lo compra tampoco lo sabe. Ninguno de los dos lo sabe. Entonces, como dice acá, el contrato no produce efecto alguno. Es decir, ni yo le tengo que entregar un toro que no tengo y que se ha muerto, ni me tienen que pagar el precio, y si me lo ha pagado, lo tengo que devolver. Si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte existente con reducción del precio. En vez de venderle un toro, le vendí dos, pero resulta que uno está muerto. Bueno, entonces ahí el objeto ha dejado de existir parcialmente, y el comprador puede demandar la parte existente con reducción del precio. Si me puede decir, bueno, el objeto eran dos toros, uno ha sobrevivido, bueno, con reducción del precio reduzco mi contrato a ese. ¿Se entiende?
Profe, una consulta. Sí, Cuando dice perfeccionarse el contrato, el ejemplo que dimos de que estaban en Buenos Aires firmando el contrato y la hacienda estaba lejos. Ninguno de los dos tenía conocimiento de que el toro ya había muerto cuando ya lo firmaron. sí, O sea que el contrato en realidad ya se firmó, pero bueno, no se llegó a cumplir. exacto. Ah, está bien. Es decir, es un contrato en el cual nos estamos refiriendo a un objeto que ya no existe. Pero Claro. la particularidad es que ninguno de los dos debemos saber que no existe. Porque si no es distinto. Vamos a verlo. Es decir, por eso es que el contrato es un contrato conmutativo. Los dos estamos actuando de alguna manera bajo una suerte de error común. ¿Por qué? Porque hay algo que está presupuesto del contrato, que es que el animal está vivo y ya no lo está. Como les digo, ahí dice que si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte existente con reducción del precio. Esta parte del artículo nos lleva a un problema sobre el cual simplemente se los quiero dejar mencionado, porque parece que es una cosa casi, bueno, que se puede mencionar como insignificante y no lo es. Y es cuando, en el ejemplo que yo les di, puede ocurrir que si yo vendo 2 caballos o dos toros, lo que fuere, estoy haciendo 2 compraventas y uno se muere. Estoy haciendo 2 compraventas en la cual uno ha desaparecido su objeto, pero la otra no, o es una sola compraventa con 2 objetos. Porque si fuera una con 2 objetos, ustedes vean que el artículo, la parte final del artículo le da una opción al comprador. Le da una opción al comprador. Puede hacerlo o puede no hacerlo. Puede decir, quiero un toro solo o como se murió, no quiero ninguno. No quiero ninguno. Como se murió uno, no quiero ninguno. Ahora, si son 2 compraventas diferentes, la primera va a entrar dentro de la primera parte, es decir, se entenderá que el contrato no existe, pero el otro existe perfectamente, puede ejecutar y entonces el comprador no tiene opción alguna. Bueno, este es un tema que se refleja en este artículo, pero en la vida diaria ocurre muchas veces que no está del todo claro si es un contrato con objetos múltiples o muchos contratos puestos dentro, celebrados simultáneamente dentro de un instrumento. Porque el hecho de que estén en un mismo papel no significa, o en un mismo documento o instrumento, no significa que sea un solo contrato. Y ahí viene un problema que es un problema inmenso, que no simplemente se los menciono, que es el de saber cuándo estamos en presencia de un solo contrato o cuándo estamos en presencia de muchos contratos celebrados simultáneamente y en un mismo instrumento o no, y si esos contratos, si entramos en la segunda categoría, bueno, que son varios, si esos contratos están conectados o no, y si tiene algún efecto esa conexión. Acá les digo, simplemente para no dejar el tema como planteado y sin solución, la interpretación que respecto de esto se ha dado, y que me parece que es atinada, y es una cuestión de interpretación de la voluntad. Pero un indicio bastante preciso de eso es si el precio está separado o está unificado. Si está unificado, se entiende que es un contrato único con distintos objetos. Es decir, yo le compro 2 toros y pongo un precio único por los 2, se entiende o la interpretación debería conducirnos a entender que estamos en presencia de un solo contrato. Ahora, si yo me refiero al toro tal por el precio tal y al toro cual por el precio cual, bueno, uno podría, salvo que del contexto resulte otra cosa, podría entender que es
que son dos contratos distintos celebrados simultáneamente. Esa celebración simultánea nos conduce al tema de suponer o presumir que esa simultaneidad puede tener que ver con la conexidad, es decir, que son contratos conexos en el sentido de que celebro uno porque me interesa el otro. Es decir, me interesan los dos conjuntamente y no uno y no el otro. Pero en la práctica, cuando ustedes tengan que ejercer la profesión, presten mucha atención a este tema, porque a veces por una cuestión de practicidad o digamos, recurrir a la economía de documentos, bueno, metemos dentro de un mismo acto cosas que las partes quieren que sean separadas o viceversa. Ponemos separadamente cosas que las partes entienden que deben funcionar de manera conjunta. Entonces, hay que, cuando actuamos en la redacción de contratos, hay que estar muy atentos a que el documento o el contrato refleje la realidad económica de lo que las partes quieren hacer. Bueno, me fui un poco del tema, pero me parece que está disponible. La parte final de la primera parte de este artículo, digamos, llevaba a eso. Entonces, bueno, nos quedamos con la primera parte por ahora, entonces. Bueno, ambas partes entonces contratan como existente sobre algo que ya no existe. Entonces no es aleatorio, habrá un error común o compartido. Si la pérdida es a posteriori, es distinto. El caso es distinto. ¿Qué figura les parece? A posteriori me refiero, yo le vendo un toro que en el momento en que estamos firmando el contrato vive, pero a los 3 días se murió. ¿Qué solución lleva a eso? ¿O cuál sería la figura que ustedes entienden que aplica? Porque acá dice que si la venta es de cosa cierta que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionarse el contrato, no produce efecto alguno. Es decir, el contrato puede anularse. En cambio, la pérdida a posteriori es otra cosa. El contrato se perfeccionaba, es un contrato válido y yo tengo una obligación, que es la de entregar ese toro. Ahora, ese toro ha desaparecido, se murió. Técnicamente yo estoy en una situación de ¿qué? De imposibilidad de cumplimiento. No puedo cumplir la obligación porque su objeto ha perecido. La pregunta allí es si ha perecido por razones de fuerza mayor o caso fortuito o por razones imputables al deudor. Si el toro se murió porque yo no le di de comer o lo atendí mal o le dieron de comer algo que lo mató o lo que fuere, bueno, yo voy a hacer, habrá imposibilidad de cumplimiento, pero de acuerdo con lo que dice el 955 y 956, yo voy a deber el valor de la obligación, una indemnización que equivale, o voy a tener que cumplir por equivalente, voy a tener que cumplir pagando plata y además daños y perjuicios si lo supiera. Y la otra parte me pagará el precio. Si al contrario, la imposibilidad de cumplimiento es resultado de un caso fortuito de fuerza mayor no imputable al deudor, entonces la obligación se disuelve, también se va a disolver la obligación de pagar el precio, con lo cual el contrato se habrá perfeccionado, pero hay imposibilidad de cumplimiento no imputable que produce la resolución del contrato. ¿Se entiende? Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. He leído en varios lugares que con el tema esto, bueno, de la inflación que hay, mucha gente ha comprado por Mercado Libre
a un precio, por ejemplo, un lavarropa, ha perfeccionado la compra y después la empresa distribuidora de ese lavarropas, ejemplo Samsung, ha indicado que no le iban a entregar ese lavarropas porque estaba mal la publicación. Sí. Acá entra en esto de pérdida a posteriori. No, para nada. Primero, vamos a las grandes cosas. El caso que usted me cuenta es un caso de derecho del consumidor, a la cual aplica las normas del consumo y no estas que estamos refiriendo. Y en segundo lugar, esta que estamos refiriendo, acuérdese que la imposibilidad de cumplimiento siempre es, así como esta norma respecto de la desaparición, siempre es de cosas ciertas. Con lo cual el ejemplo que usted pone es claramente un ejemplo de cosa, de cosa, de cosa incierta. Es decir, yo no estoy vendiendo tal Samsung, no, estoy vendiendo algo que si fuera una venta de una cosa usada, determinada, qué sé yo, podría ser, pero si es una venta de esta naturaleza, no está identificada, la cosa no es cierta, y con lo cual no se puede invocar nunca que ha perecido o que yo tengo imposibilidad de entregarla, porque siempre voy a encontrar un lavarropa de esas características para podérselo entregar, sobre todo si soy el fabricante. Pero con mayor razón aún entran en estos casos las normas de defensa del consumidor. Y entre esas normas de defensa del consumidor está, por ejemplo, que la defensa que intentaría hacer el que ha vendido respecto de que la publicidad no reflejaba las condiciones de venta, cosas por el estilo, es una defensa que el fabricante claramente no puede hacer, porque tiene a su cargo los riesgos propios de la publicidad del producto que está promoviendo, con lo cual si se equivocó, bueno, será su responsabilidad, salvo situaciones que fueran muy evidentes. Es decir, no sé cuánto vale un lavarropa, pero supongamos que vale 40.000 pesos, y bueno, y en la publicación sale 400 pesos, bueno, es evidente para todo, hasta para el consumidor también, que ahí hay un error. Pero sacando esos casos extremos, si de lo que se trata es por ejemplo, de la depreciación por la inflación, me parece que claramente no procede y que el fabricante va a tener que entregar el producto al precio que se pactó. Profe, perdón, hace poco pasó algo parecido con unos pasajes de avión. Una empresa de viajes los publicó a 4 pesos y mucha gente compró pensando que les iban a mantener el precio. Por supuesto, no les mantuvieron el precio de los pasajes. Lo que sí hicieron fue entregar millas simbólicas para que compensar el error, digamos. Claro. Porque el error era obvio, pero bueno, para fidelizar los clientes regalaron millas. No, eso está bien, es una acción comercial, pero desde el punto de vista jurídico es evidente que el consumidor que pone 4 pesos no es de buena fe, digamos, sabe que se está prevaleciendo de un error que por más que sea un fabricante, digamos, la ley no puede ser tan injusta, con lo cual en principio habrá que devolverle los 4 pesos, habrá que devolverle si hubo alguna pérdida de chance, que eso podría ser. Es decir, si yo, por ejemplo, en un caso de responsabilidad precontractual, ¿no? Supónganse que yo por confiar que había comprado el pasaje de 4 pesos, no compré otro que me hubiera salido X y ahora sale X más. Bueno, evidentemente la compañía esta que ha cometido el error de los 4 pesos tendrá que darme la diferencia. Es decir, si yo hubiera comprado, el día que compré a 4, hubiera comprado el pasaje a 400
y después no me lo dan a 4 en vez de 400 lo tengo que pagar 450, esos 50 me lo debería reparar la empresa de viajes, que en este caso lo hará o cumple, digamos, de alguna manera para evitar conflictos y evitar que alguien los llene de juicios. Bueno, optan por esta alternativa de dar las millas, supongo que será contra una renuncia a realizar cualquier reclamo en función de los pesos, de los 4 pesos, porque si no, no les sirve tampoco mucho las millas, ¿no? Esa es una pregunta. Sí. Cuando se ejecuta con reducción del precio. Perdón, se escucha, no sé si todos lo escuchan, pero yo lo escucho muy lejos. Se escucha lejos. ¿Me escucha bien? Medio lejos, pero bueno, a ver, tratemos de entender, perdón. La reducción del precio es producto del acuerdo entre las dos partes, ¿verdad? Si el precio se acuerda entre las dos partes, Sí. 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 El precio a ver, el precio normalmente, pero como cualquier otra condición del contrato, ¿no? El precio normalmente, digamos, es propuesto por una parte en su oferta y la otra lo acepta, pero del momento en que acepta, digamos, ya lo vimos cuando hablamos de la formación del contrato, la oferta y la aceptación, digamos, tienen el mismo valor. Saquemos por un momento los contratos con cláusulas predispuestas o de adhesión, pero si sacamos esos casos, los contratos, digamos, tanto el que hace la oferta como el que la acepta, digamos, se compromete de igual manera con el acuerdo sobre los puntos del contrato, con lo cual, digamos, habrá una que propondrá un precio de X, pero hasta que la otra no lo acepte, eso no es un precio, es una propuesta de precio, una oferta de precio que será precio cuando esa condición, junto con todas las otras de la compraventa, sean aceptadas. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, ahora, bueno, ya esto ya lo mencionamos. Ahora vamos a la cosa cierta sujeta a riesgo, que me interesa que lo vean porque a lo mejor cuando vimos contratos aleatorios, quizá no les digamos, no les ha quedado claro algún ejemplo en particular. Este es uno de ellos, la segunda parte del artículo. Porque la segunda parte del artículo dice que puede pactarse que el comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya perecido o esté dañada al celebrarse el contrato. El vendedor no puede exigir el cumplimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido o estaba dañada. ¿Esto qué significa? Bueno, esto, ustedes supónganse, para seguir con el caso del toro, pero hay otras. El caso del toro, hay casos todavía más claros de esto. Por ejemplo, imagínense que yo tengo cierta mercadería que sé que tiene que venir por mar, o que tiene que venir de Ucrania, supónganse. Entonces, bueno, puede ser que lo que yo le estoy vendiendo ya no exista, porque puede ser que lo estén bombardeando en este momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que puede pactarse que el comprador asume el riesgo de que la cosa cierta haya perecido o esté dañada al celebrarse el contrato. Es decir, puede decir, mira, no importa, yo te compro el toro igual, aunque pueda estar muerto o pueda estar enfermo, o yo te compro determinado bien que vos me vas a mandar de Ucrania, pese a que a lo mejor cuando estamos haciendo el contrato ya no está, ya es una maquinaria que a lo mejor en algún bombardeo se destruyó. Bueno, pues yo no importa, yo tomo el riesgo de comprártela como esté,
o si no hay nada, tampoco, tengo que pagar el precio igual. Ese es un caso de compraventa aleatoria, es decir, lo que yo estoy comprando es de existencia dudosa, está sujeta a un riesgo y yo asumo el riesgo ese de que no exista. Si existe, obviamente el vendedor debe entregarla. Si no existe, no tengo nada que entregar, pero me tienen que pagar el precio, porque la compraventa fue hecha bajo esas condiciones. Ahora, lo que es, obviamente, no lo dice la ley, pero es del sentido común, que cuando yo compro una cosa sujeta a ese riesgo, estoy pagando mucho menos por ella, ¿no? Evidentemente, pues estoy tomando ese riesgo. Por eso es que es esencial lo que dice la última parte del artículo, que lo dice medio defectuosamente, pero dice, el vendedor no puede exigir el cumplimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido o estaba dañada. Es decir, lo que quiere decirnos es, bueno, todo bien, pero lo que no puede ocurrir es que la venta sea aleatoria para una de las partes y no aleatoria para la otra. Es decir, si yo le digo que le vendo, por ejemplo, la maquinaria que viene de Kosovo y ya sé que está bombardeada, destruida y que no existe más, o el toro que le estoy vendiendo sé que ya está muerto, bueno, la verdad es que la otra parte cree que está tomando un riesgo, pero está tomando más, no está tomando ningún riesgo en el sentido de que ya el riesgo se ha operado y entonces yo le estoy vendiendo, yo lo estoy de alguna manera defraudando y el otro está queriendo tomar un riesgo que ya no es tal porque digamos, la cosa objeto del riesgo ha desaparecido o ya se sabe que está dañada. Entonces, el punto es que para que el contrato sea aleatorio, las dos partes deben ignorar digamos que el riesgo ya ha ocurrido. Con esto pasa una cosa similar al contrato de seguro, es decir, yo no puedo tomar un seguro sobre un riesgo que ya ocurrió, es decir, querer sacar un seguro contra choque de mi auto cuando el auto ya lo chocaron, ¿no? Eso, y si pretendo engañar a la otra parte diciendo que no chocó, pero que ya está chocado, es decir, cuando el contrato tiene como contenido la asunción de un riesgo, ese riesgo debe existir, o por lo menos debe existir en la subjetividad de las partes, es decir, objetivamente la verdad es que no existía ningún riesgo del momento en que yo le digo que le vendo un toro que creo que está vivo y el otro, porque la verdad es que objetivamente ya no lo está. Pero lo importante en este caso es que las dos partes crean que ese riesgo existe y entonces desde esa perspectiva la ley autoriza a tomarlo. También en la práctica ustedes van a ver que esta asunción de riesgo puede ser genérica o puede ser específica. Yo puedo decir, bueno, yo asumo el riesgo de que el toro viva o no viva, siempre y cuando, digamos, su muerte se deba a alguna enfermedad. Ahora, si resulta que, o puedo decir, yo asumo el riesgo de que viva o no viva, punto. Entonces, la situación es diferente, porque si por ejemplo, al toro lo han robado o lo han matado para robarlo y comerlo, bueno, no murió de una enfermedad, con lo cual ese riesgo yo no lo tomé. Y entonces, en el primer caso, será una situación que encuadrará en la primera parte del artículo. Encuadraría en la segunda si yo hubiera tomado el riesgo de que no existiera, punto, ¿sí? Sin especificar o identificar la causa o el origen que hubiera dado lugar a la concurrencia de ese riesgo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. El artículo 1131 habla de la venta de una cosa futura, que tiene relación o tiene concordancia con lo que habíamos visto en su momento respecto del objeto en general de los contratos, el objeto futuro, la cosa futura en materia de los contratos en general. El más común, obviamente, es el de compra-venta. Entonces, el artículo empieza hablando de la situación más común. Acá también vamos a ver que
el artículo trata de la compraventa conmutativa y aleatoria. Van a ver que replica un poco, bajo otras condiciones, pero la misma idea. Acá se habla de que si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la condición suspensiva de que llegue a existir. Entonces, acá vemos que a diferencia del artículo anterior, que habla de que se ha vendido, yo vendo algo como existente cuando ya no existe, acá es al revés. Las dos partes sabemos que no existe todavía, pero estamos vendiendo algo que suponemos que va a existir. Entonces ahí lo que la ley dice es, bueno, en ese caso, la operación o la transacción se entiende que está sujeta a condición suspensiva. ¿Cuál es la condición suspensiva? Bueno, que esa cosa, que es objeto del contrato, llegue a existir. Hasta acá es bastante claro el sentido de la disposición. Después dice que el vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato o de las circunstancias para que éste llegue a existir en las condiciones y tiempo convenidos. Bueno, acá la norma, digamos, añade algo que tiene que ver con la actividad que debe desarrollar el vendedor. Y esto también es relevante en el sentido de que, bueno, está sujeta a condición, pero el vendedor no solo no debe impedir que esa condición ocurra, es decir, no debe impedir que la cosa futura llegue a existir, ¿no? Por ejemplo, si yo le vendo el ternero que va a tener la vaca X, bueno, ese ternero hoy es una cosa futura, no sabemos, dependerá si la vaca está preñada o no está preñada, habrá mayor o menor certeza respecto de esa cosa, o de la existencia de esa cosa futura. Pero bueno, lo que sí el vendedor no puede hacer claramente es impedir que la cosa futura, digamos, ocurra o nazca en este caso, pero además debe realizar todas las tareas y esfuerzos que resulten del contrato, si se estableció algo, o de las circunstancias para que ésta llegue a existir en las condiciones y tiempo convenido. Es decir, bueno, si yo no solo no debo impedir que nazca el ternero matando a su madre o provocándole un aborto o lo que fuera, sino que además de no hacer eso, debo cumplir con todas las condiciones que resulten de las circunstancias del caso para lograr que la condición se cumpla. Es decir, lograr atender a la madre para que el ternero nazca o hacer lo que tenga que hacer para que la cosa futura llegue a existir. Puede ser los frutos de determinada cosecha, puede ser bueno, cualquier cosa que se le ocurra que está prevista como algo que vaya a ocurrir o a suceder dentro de un tiempo. Con lo cual hasta acá tenemos la primera parte que habla de la venta bajo condición suspensiva, que es la normal. Ahora, con lo cual bajo la condición suspensiva, en cierto modo, el riesgo, bueno, no es repartido de manera equitativa porque yo le compro algo que va a ocurrir, que esperamos que ocurra, pero bueno, puede ocurrir que ese evento futuro o esa cosa futura no llegue a existir, y si no llega a existir, lo más natural es que ninguna de las partes deba realizar nada en relación con ese acto, porque justamente, digamos, ya hablamos de la causa y de la causa fin y del sinalagma, es decir, de la interrelación o interconexión que existen entre las prestaciones. Bueno, en los contratos conmutativos es obvio que, o es natural que, bueno, yo pago por el ternero si recibo el ternero, si no lo recibo no lo pago. Entonces es lógico que la ley diga, mire, todo esto está sujeto a la condición de que nazca.
Ahora, la última parte agrega la posibilidad de que se haga una operación aleatoria. Es decir, el comprador puede asumir, por cláusula expresa, el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor. Es decir, yo puedo decir, mire, yo te compro este ternero que va a tener esta vaca que ya está preñada y tomo el riesgo de que no llegue a existir, es decir, que muera antes de nacer o en el nacimiento. Eso obviamente siempre sin culpa del vendedor, es decir, el vendedor no debe haber sido el causante de que el riesgo ocurra. Estamos de nuevo en algo parecido a lo que decíamos del seguro, es decir, el riesgo debe ser algo que debe darse naturalmente sin que las partes influyan. Esta norma o digamos, este artículo reproduce en cierto modo lo que antiguas figuras del derecho romano que distinguían entre la venta de la res esperata, es decir, de la venta de la cosa esperada, y la venta o la empty spei, que era la venta de una esperanza. Es decir, los romanos decían, bueno, yo te puedo vender un pescado que yo tengo, que yo espero pescar en el día de hoy, eso es una venta de una res esperata. Espero y te lo vendo en tal precio. Y aquí aplica lo que dice la primera parte del artículo. Si yo no pesco nada, vos no me pagarás nada, porque la venta está sujeta a la condición de que yo pesque algo. Ahora, la empty spei es la venta de una esperanza. Yo te vendo la chance de que vos saques algo y entonces te doy una red, decían los romanos, te doy una red y vos la tirás. Y si sacás el pescado, bien, me lo pagás. Y si no sacás el pescado, me lo pagás igual. Obviamente ahí entra el tema del precio. No es lo mismo comprar un pescado sujeto a condición que comprar la posibilidad de tener un pescado. No vale lo mismo. Pero porque una es una venta conmutativa y otra es una venta aleatoria. Como ustedes ya conocen, porque han visto el tema de la teoría de la imprevisión, por ejemplo, van a ver que yo les estoy dando ejemplos simples, pero hay ejemplos bastante más complejos de contratos aleatorios o de ventas aleatorias. Van a ver que el tema de las, digamos, de la alteración de las circunstancias de las operaciones aleatorias no opera de la misma manera que en las compraventas conmutativas, porque allí, de alguna manera, en las ventas conmutativas, las partes justamente lo que quieren es aventar los riesgos, y en las ventas aleatorias las partes toman el riesgo. Entonces, en la medida en que los riesgos que en definitiva se vayan a dar tengan relación con los riesgos que las partes quieren asumir, el contrato no va a poderse alegar excesiva onerosidad, porque obviamente el contrato va a ser excesivamente oneroso, pero es porque las partes lo han querido así, o puede ser excesivamente oneroso. Si yo le compro un ternero por 100 y el ternero no nace, obviamente, y yo tengo que pagar los 100, obviamente para mí el contrato es excesivamente oneroso, yo tengo que pagar 100 por no recibir nada. Bueno, lo que pasa es que en estos contratos aleatorios, justamente lo que yo estoy recibiendo es otra cosa, es la chance, es la posibilidad de recibir algo. Y estoy tomando el riesgo de que esa posibilidad no se concrete. Bueno, hay una situación mixta o intermedia que podría darse cuando yo solamente asumo el riesgo respecto de la cantidad, pero algo me tienen que dar. Supónganse que yo le compro, los terneros creo que nacen de a uno, pero supónganse que yo le compro una camada de cachorros que están por nacer de un perro X. Bueno, yo puedo asumir el riesgo total o puedo asumir el riesgo de la cantidad. Bueno, te pago tal por los cachorros que nazcan. Pueden hacer 1, 2, 3, 4, depende. Ahora, lo que sí, yo no asumo el riesgo de que no nazca ninguno. Ese no lo asumo. Asumo el riesgo de la cantidad nomás.
Entonces, pago por 2, por ejemplo. Si nace 1 habré perdido, si nacen 2 estaré hecho y si nacen 4 voy a ganar. Es una suerte de apuesta, y el que vende, bueno, de alguna manera también apuesta y toma un seguro, porque si se le mueren, si sale uno solo, va y se mueren los demás, y lo vende bajo condición suspensiva, bueno, va a cobrar por 1, y en este caso cobra 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Quiere decir entonces que aunque uno no termine consiguiendo lo que esperaba, en este caso los dos cachorros, por lo menos algo sí termina recibiendo el comprador. En Sí, este caso un cachorro solo. claro, en este caso, por eso le decía que es un contrato intermedio, porque no es ni un contrato condicional totalmente, ni un contrato aleatorio o venta de una esperanza completamente. Hay una parte de aleatoriedad que no abarca todo el objeto, sino a una de las particularidades de ese objeto, que es la cantidad. Pero sí, Ah, perfecto. pero si no nace ninguno, entonces va a funcionar como una venta bajo condición suspensiva, que no ocurrió, entonces no se cumple. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, vamos a tratar de terminar con lo que es la parte de las cosas, con la venta de la cosa ajena, que es algo que ya de alguna manera lo vimos en su momento, cuando tratamos de los contratos que tenían por objeto cosas ajenas. Acá el artículo habla de que la venta de la cosa total o parcialmente ajena es válida en los términos del artículo 1008. El vendedor se obliga a transmitir o a hacer transmitir su dominio comprado. Y el 1008, lo recordamos, los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice, y si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños y perjuicios. Debe también indemnizarlo cuando ha garantizado la promesa y esta no se cumple. En el caso de que se haya contratado sobre bienes ajenos como propios, es responsable de los daños si no hiciera entrega de ellos. Entonces, la venta de cosa ajena se divide en dos grandes capítulos. Cuando se vende la cosa ajena como ajena, es decir, las dos partes estamos sabiendo que la cosa es ajena, con lo cual, si la cosa es ajena, las dos partes estamos tomando el riesgo de que el verdadero propietario decida no venderla, en principio. Es decir, las dos sabemos de esa circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que la ley dice? En este caso, si las dos partes saben que la cosa es ajena, la obligación es de medios. Es decir, ¿y qué significa de medios? Bueno, que el vendedor debe cumplir con los actos razonablemente esperados, salvo que se ponga expresamente qué es lo que concretamente debe, qué actos debe realizar concretamente el vendedor, pero si no, debe realizar los actos que razonablemente estén a su alcance para conseguir que el propietario cumpla con la venta. Y si ha realizado todos esos actos, el propietario no cumple con la venta, bueno, es un problema de las dos partes, porque el contrato ha sido cumplido. No va a poder invocar incumplimiento del contrato. Y ahí, doctor, una consulta. ¿Yo puedo pedir que me devuelvan mi parte o no? Ya está, listo, la perdí porque yo ya sabía que era ajena. No, normalmente yo sé que es ajeno, pero lo contrato sujeto a que el vendedor logre su objetivo, que es o el objetivo común de las partes. Puede pactarse como aleatoria, pero normalmente se lo pacta como conmutativa. Entonces, el punto acá es cuál es el esfuerzo que debe realizar el vendedor para entenderse que ha cumplido con el contrato. Es decir,
ha cumplido con el contrato, realizó ese esfuerzo, no lo logró, y salvo que se diga que el precio se debe de todas maneras, que no es lo usual, el precio no se debe porque no se ha logrado el objetivo, que es la transferencia de la propiedad. Ahora, lo que puede ocurrir es que la obligación sea de resultado, en cuyo caso, ahí la situación es distinta, porque si la obligación es de resultado, eso significa que el vendedor garantiza el resultado, garantiza que el verdadero dueño, o el dueño, que ambos sabemos quién es, lo va a cumplir con la venta. Y si no cumple con la venta, entonces eso va a ser un incumplimiento del vendedor, porque el vendedor se ha constituido en garante de esa prestación. Entonces, ahí sí, yo voy a tener que pagar el precio, y el vendedor, por haber incumplido con su obligación, va a tener que pagarme el equivalente del valor. La diferencia está en que si el valor de la cosa era un valor superior al del precio, como se supone que debería ser, entonces el comprador va a recibir un valor adicional. Es decir, va a haber hecho un buen negocio con esta compraventa pese a que no recibió la cosa. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, porque supónganse que yo tengo que pagar, que yo compro el auto tal que sé que no es del vendedor, y el vendedor garantiza que el dueño me lo va a vender. Y yo pongo un precio que es el precio 100 por ese auto. Si después el vendedor no logra que el propietario me lo venda, yo pagaré los 100, pero el que me lo vendió va a tener que pagar el valor del auto, que si es más de 100, voy a hacer una diferencia, pese a que no recibo el auto, voy a recibir la ganancia que hubiera tenido por el mayor valor que tiene el auto respecto al precio que yo tengo que pagar. Puede ocurrir que la cosa, en vez de ser vendida como ajena, es decir, las dos partes sabemos que es ajena, yo la venda como propia. Si la vendo como propia, entonces ahí ya recordarán que lo vimos la otra vez, si lo vende como propia, puede ocurrir que yo de todas maneras logre que el verdadero propietario la venda. En cuyo caso, bueno, no le habré causado ningún perjuicio al comprador, y si le causé algún perjuicio se lo tendré que pagar. Si no lo consigo, entonces allí la compraventa se va a anular, y porque en la medida en que la actuación del vendedor, que sabe que la cosa no es propia, el vendedor lo ignora, entonces ahí entraría dentro del vicio de dolo y la compraventa no va a operar, obviamente no va a tener que pagar el precio, y el vendedor va a tener que reparar todos los daños y perjuicios. Bueno, hasta acá llegamos con la cosa vendida. Nos quedaría el precio, que lo vamos a ver, y las obligaciones de las partes, que lo veremos en la clase que viene. Acuérdense, los que tienen el recuperatorio, que bueno, lo tomaríamos oral el jueves, lo va a tomar el profesor Lescano, así que, y bueno, y el resto seguiremos con la clase. Perfecto, profe, hasta la próxima. Bueno, Gracias, doctor. Que sigan bien. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, buenas noches. Chao. Buenas noches.